Hola, hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Les saludo con mucho gusto en esta clase más o en este video de apoyo de su estudio personal de Ven, sígueme en esta segunda clase del año. El título de esta clase es Vi una columna de luz y vamos a aprender mucho acerca de la historia de la iglesia y sobre la primera visión que tuvo el presidente José Smith. Fíjense que es bien importante, creo yo, que siempre podamos estar repasando esta parte de la historia de la iglesia, esta parte de la restauración de la iglesia. Es muy importante que lo conozcamos para poder sentir una confirmación de este conocimiento y entonces tener un testimonio sobre la restauración de la iglesia y la primera visión, lo cual es un cimiento muy importante de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Cuál es el contexto en el que sucede la primera visión? José Smith nos explica que era un tiempo en el que existían muchas denominaciones religiosas en el pueblo o en la ciudad donde él vivía. Y si nosotros recordamos o nos vamos siguiendo analizando el contexto histórico, habían muchas personas que buscando una libertad religiosa llegaron a Estados Unidos. Entonces había muchas personas que emigraban de Europa y llegaban a Estados Unidos, personas que defendían o que tenían mucho apego a su propia religión y a su propia fe, de diferentes denominaciones religiosas. José Smith nos escribe en el versículo 5, y primero voy a hacer también referencia, nos vamos a ir a José Smith Historia para poner esto continuando junto con la otra clase como una introducción de lo que vamos a ver en este año de Doctrina y Convenios, que son revelaciones en su mayor parte dadas a José Smith, y entonces vamos a repasar lo que todos debemos tal vez de saber de José Smith. Claro, bienvenidos todos los que escuchen por primera vez esto. José Smith Historia surge como un escrito de José Smith para contestar a muchos rumores y versiones equivocadas que le difamaban a él y a su historia. Entonces él nos cuenta su propia historia de su puño y letra, él aquí nos escribe, y en el versículo 5 él nos platica cómo estaba el contexto en este lugar donde él vivía a la edad de 14 años. Y dice, a mediación del versículo 5, unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Y en el versículo 6, porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos tanto de los sacerdotes como de los conversos eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos. José Smith era un joven que deseaba seguir al Señor. Eso se le había inculcado en su familia. Ellos eran estudiosos de la Biblia. Tratando José Smith de encontrar a dónde unirse, a qué secta de estas que debatían y que generaban esto que él le llama malos sentimientos, contención y confusión, es que empieza él a cuestionarse, a hacerse preguntas en su interior y a buscar respuestas para saber
a quién debía de hacerle caso, a dónde se debía de unir. Entonces, ¿cómo lo llevamos, cómo lo aplicamos esto a nuestros días, hermanos y hermanas? ¿Hay confusión en nuestros días? ¿Hay ideas que están chocando, que están debatiéndose en nuestros días? ¿Existen discusiones acaloradas de personas que defienden sus puntos de vista? Hoy en nuestros días, en nuestro propio país y en muchos otros países, existe mucha contención de ideas entre partidos políticos o estilos o formas de gobierno. Debemos de tener cuidado de no caer en estos errores, de caer en una contención avivada por malos sentimientos, sino que debe de existir siempre una fraternidad y un amor al prójimo, que es el gran mandamiento que nos dejó Jesucristo. Entonces, hoy en nuestros días, tanto entre religiones como entre ideologías, a favor y en contra, se pueden llevar a efecto muchos choques y malos sentimientos. Debemos de cuidarnos de no formar parte de estos malos sentimientos y de este tipo de contención. Sí defender nuestro punto de vista, sí decir lo que creemos, pero nunca a través de la contención o de palabras hirientes. Siempre hacerlo con mucho respeto y con amor en el momento y en el lugar apropiado, de la manera correcta. José Smith estaba en medio de un tipo de contención así. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Vamos a irnos al versículo 11 y dice: agobiado bajo el peso de graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, si estamos en medio de diferentes ideas a nuestro exterior, o tal vez dentro de nosotros mismos tenemos una confusión, tal vez dentro de nosotros ya tengamos un choque de ideas, tal vez nosotros no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde dirigir nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos como guía de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro actuar, si para nosotros realmente nuestro Maestro es Jesucristo, si nosotros deseamos que Él nos aconseje, aquí está la respuesta: pedirle que nos ayude a solucionar nuestra confusión y saber lo que debemos de hacer. Entonces, más adelante, ahí en el mismo libro de Santiago, también José Smith lo leyó y se nos invita a pedir con fe. Debemos de pedir a Dios el conocimiento, la sabiduría que necesitemos y que la pidamos con fe, creyendo, sin dudar de que Jesús nos ama y desea ayudarnos y darnos una guía. José Smith recibe una respuesta que le ayuda a recibir otra respuesta más. ¿Qué significa? ¿Qué estoy tratando de decir? José Smith estaba dentro de esta confusión y entonces él no sabía qué hacer, y su primera respuesta es: pide más conocimiento, pídelo a Dios, acércate a Él, haz una oración. Aquí ya él ya tuvo su primera respuesta. La respuesta le indicaba la manera de obtener más conocimiento, más respuestas a sus preguntas. Él deseaba seguir al Señor, pero no sabía dónde lo debía de buscar. Entonces, yo creo que esto nos da un ejemplo a lo que nosotros también debemos de hacer. Si nosotros necesitamos respuestas, hay que tener fe, hay que ejercerla, hay que preguntar al Padre y Él nos dará respuesta abundantemente y sin reproche.
como nos lo dice la Biblia en el libro de Santiago. Entonces, ¿cuándo fue la última vez, hermanos, hermanas, que hicimos una oración? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón se sentía necesitado de guía y de una respuesta? Les invito a que podamos orar continuamente y buscar aquellas pequeñas o grandes respuestas, aquellos pequeños consejos sutiles, o tal vez sean decisiones muy importantes. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Qué trabajo debo de tomar? ¿Dónde debo de ir y buscar un mejor trabajo, una mejor fuente de ingreso? ¿O cómo debo de desarrollar mi llamamiento? ¿Cómo debo de desarrollar tal o cual meta en la vida? El Señor nos puede aconsejar. Él nos puede dar una respuesta abundante. Hermanos, José Smith se aparta, elige un lugar tranquilo donde pudiera expresar los deseos y las preocupaciones más profundas de su corazón, y entonces poder decidir a qué religión unirse, la religión que fuera mejor para él y que lo llevara de regreso al Padre Celestial. Esto es lo que José Smith buscaba, y lo buscaba con sinceridad y con fe. Eligió un lugar cerca del pequeño ranchito donde trabajaba él y toda su familia. Eran una familia dedicada a mucho trabajo. No tenían la oportunidad ni existían tantas facilidades en aquellos tiempos para que las familias estudiaran. José Smith no estudió todo lo que él hubiese querido, seguramente, pero lo que sí estudiaban era la Biblia, y llegando a este versículo, José Smith prepara un entorno para comunicarse con el Señor, para expresarle los deseos de su corazón. Y entonces en el versículo 17, José Smith nos platica sobre una presencia que le quería impedir a orar. Y entonces lo voy a leer, y viene desde el 16 y continúa en el 17. Y entonces, cuando él se sentía muy mal con esta presencia que le quería impedir que orara, dice: precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. José Smith no tenía idea de todo lo que iba a pasar. En ese momento, él, como un buen joven, preguntó al Padre y recibió una respuesta. Él no sabía la gran encomienda que venía por delante. Él no sabía que antes de nacer, en la preexistencia, había sido escogido para esta época, para sacar a la luz grandes verdades y restaurar la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. José Smith recibe lo que le conocemos o le llamamos como la primera visión, donde el Padre Celestial y Jesucristo se aparecen ante él y le dan instrucción. José Smith pregunta a qué iglesia debía de unirse. Esa era
su única pregunta, pero recibió una respuesta aún más allá de lo que él podía esperar. Y se le dijo que no se uniera a ninguna iglesia, que había algo más que venía para él. Entonces, hermanos, cuando hemos orado al Padre Celestial, seguramente no hemos tenido respuestas tan gloriosas o maravillosas en semejanza o muy similares a esta. Sin embargo, hermanos y hermanas, yo les puedo testificar que cuando oramos con fe, con verdadera intención, cuando estamos realmente con una mansedumbre lista para escuchar y seguir la voz de Jesucristo, podemos recibir respuestas grandes y maravillosas, con las cuales, al igual que José Smith, no nos quedará ninguna duda que esa instrucción, que esa respuesta, que ese sentimiento que recibamos viene directamente del amor de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Es algo que yo he podido experimentar. No he visto seres celestiales, pero sí los he sentido hablarme. Y sé que muchos de ustedes también han sentido esto. Y les invito a que lo puedan ejercer repetidamente en sus vidas. Que si han recibido y sentido amor y ministración celestial, que lo puedan seguir pidiendo con mucha fe y con mucha esperanza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? José Smith recibió esta visitación celestial y vamos a leer qué fue lo que pasó en el versículo 22 para no adelantarles más y revisar esto. Dice, sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí. José Smith comentó y platicó esto con pastores, con amigos. No lo escondió. Y entonces vino un prejuicio. Un prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión. Y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor. Y aunque no era yo, sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida, que no era un joven de importancia alguna en el mundo. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. En el momento que José Smith escribió esto, él no sabía que esta persecución estaría sobre de él hasta el final de sus días. Él selló su testimonio, que nunca lo negó. Lo selló como un mártir, lo selló con su sangre. Y hay algo que me gusta mucho en el versículo 25. Y dice, porque había visto una visión, yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. ¿Se dan cuenta la necesidad de José Smith de encontrar la verdad, pero después de eso el valor para defender lo que él vio o oyó, lo que él recibió?
él sabía que esto iba a ser algo difícil, de que alguien más lo creía. De hecho, él mismo dice, si yo mismo no lo hubiera vivido, si alguien viniera y me lo contara, sería muy difícil para mí aceptarlo, pero yo lo viví y no lo voy a negar. Hermanos y hermanas, hemos recibido guía, hemos recibido revelación en nuestras vidas, hemos recibido la verdad. Les invito a que no osemos nunca negar la verdad. No ocultemos nunca que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No tengamos miedo de la persecución. Así como José Smith fue perseguido por muchos en sus días, es muy posible que en uno u otro momento de nuestra vida seamos perseguidos a causa de nuestras creencias. Existía mucha confusión en los días de José Smith y muchas ideas. Hoy en nuestros días existen muchísimas ideas, o ahora les llaman ideologías de género, ideologías pro aborto, ideologías que atentan contra el orden original y divino de la familia decretada por Dios. Tal vez tengamos miedo de decir, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y yo creo en la familia. Y yo creo esto y creo esto. Y no es mi intención ofender a nadie, ni chocar con nadie, ni le tenemos ningún mal sentimiento a nadie, pero creemos esto. Si nosotros nos damos cuenta, la persecución es muy fuerte en nuestros días. Y un comentario como estos podría hacer que amistades, incluso familias, o tal vez el jefe de nuestro trabajo, no le guste y podríamos ser perseguidos. No con las consecuencias tan fatales como las que tuvo José Smith, que esta persecución lo llevó a su muerte. Pero sí podríamos tener situaciones difíciles. No es necesario, hermanos y hermanas, que vayamos por allí chocando y buscando contención y defendiendo nuestro punto agitadamente. No es necesario. De hecho, no lo debemos de hacer. Debemos de respetar todas las ideas y ser amables con todos, aunque no crean lo que nosotros creemos. Pero cuando llegue el momento, cuando el Espíritu nos lo indique, con valor defendamos la verdad, así como lo hizo aquel pequeño joven de 14 años, defendiendo la verdad y compartiéndola incluso ante profesores de religión. Hermanos y hermanas, yo sé que estas cosas son verdad, porque se nos invita a todo miembro de la iglesia a leer, estudiar, meditar en nuestra mente y en nuestro corazón estas cosas. Y si son verdaderas, formar o continuar formando parte de esta creencia, de esta religión, de esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Puede ser algo difícil de creer. Puede ser algo que pareciera inventado. Sin embargo, debemos de aplicar lo mismo que aplicó José Smith y
preguntar a Dios una y cuantas veces sea necesaria a lo largo de nuestra vida. Siempre que sintamos que va entrecolándose alguna duda, que preguntar a Dios. Recibiremos una respuesta. El Padre Celestial se vale de muchísimos medios para que sintamos su voz a través del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, les invito a que oren, pero también les invito a que lean, busquen una respuesta por sí mismos y entonces pregunten y el Señor les confirmará la verdad de todas las cosas. Sé que estas cosas son verdad y esta es la clase que les comparto con mucho cariño y con mi fe y con mis mejores deseos para todos ustedes, para que puedan encontrar siempre la verdad a cada paso que den en su vida. Y lo hago esto en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que puedan escribir un comentario. ¿Qué tal les pareció esta clase? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna sugerencia para ir mejorando? Todo lo leeré y lo contestaré con mucho cariño para todos ustedes. Quiero invitarles a que puedan compartir este video y que este video pueda ser un agregado más de su estudio. Esta clase nunca debe de reemplazar su propio análisis. Antes bien, sumarse, agregarse y tal vez un poquito, y con humildad lo digo, un poco enriquecer o compartir un punto de vista. Eso es, ven, sígueme, compartir puntos de vista y entre todos nutrirnos, apoyarnos. Les invito a que se puedan, si están en Facebook, que se pasen a YouTube y que se puedan suscribir a mi canal de YouTube y bueno, que se puedan ir siguiendo los demás videos que vamos a ir compartiéndoles semana con semana. Es difícil, es un reto, pero agradezco el apoyo de mi familia y de mi esposa para conectar y poner todas las cosas en orden, preparar y grabar esto y compartirlo con todos ustedes. Y pues el reto es darle todo este año a estas clases y así lo vamos a hacer con el apoyo de todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Saludos.